Hola gente, bueno, hoy estoy aquí para contaros qué es el ayuno intermitente. Voy a hacer este vídeo explicando varias cosas a través de 3 preguntas que me he hecho a mí misma un poco para contaros un poco como todo el proceso que he estado llevando. Llevo haciendo esto del ayuno intermitente desde noviembre de 2017 y estamos en febrero de 2018, así que 4 meses. Bueno, quiero empezar diciendo que yo no soy nutricionista, ni he estudiado medicina, ni nada por el estilo, así que no, por supuesto, cuento esto desde mi experiencia personal y como compartiendo un poco cómo me ha ido a mí y lo que he vivido yo. Lo primero que tenemos que decir es que el ayuno intermitente es un patrón de alimentación que se basa en ayunar durante un periodo de tiempo y luego tienes una ventana alimenticia y en ese tiempo consumes las calorías que debas consumir durante el día. Muchas veces el ayuno intermitente se confunde con una dieta, no es ningún tipo de dieta. Lo que pasa es que se confunde con una dieta porque uno de sus beneficios que se sienten casi inmediato es la pérdida del peso. Evidentemente, si todas las calorías que juntas en un día las reduces a solo un periodo de tiempo en esa ventana alimenticia, pues no consumes tantas calorías como consumías antes y por eso pierdes peso. Hay varios tipos de ayuno intermitente, ¿vale? El primer tipo de ayuno intermitente es el 12-12. Hacer 12 horas de ayuno y 12 horas de ventana alimenticia en la que, como ya os he explicado, pues consumes todas las calorías que debas consumir en un día. 16-8, ese es el tipo de ayuno que hago yo. 16 horas de ayuno y 8 horas de ventana alimenticia. 24, 20 horas de ayuno, 4 horas de ventana alimenticia. 5-2, 5 días de comer normal, todas las comidas que quieras. Y luego 2 días no consecutivos, o sea, no pueden ser seguidos, donde haces ayuno entero de 24 horas. Este es un poco más duro. Y lo que se denomina la dieta del guerrero, que es juntar todas las calorías que tienes que consumir en un día en una sola comida. Y solo consumes una sola comida al día y el resto del tiempo ayunas. Bueno, a mí la primera vez que me explicaron los tipos de ayuno que había, la verdad es que se me quitó un poco las ganas de empezar a hacerlo porque yo pensaba que iba a hacer yo todas esas horas sin comer, que me iba a morir y la verdad es que para nada, o sea, el primer día sí que lo pasé un poco mal pero bueno, luego ya entras en un proceso tranquilo y relajado. Voy a explicar algunos de los beneficios que promete el ayuno intermitente a la gente que lo hace, ¿vale? El primer beneficio es que aumenta la hormona de crecimiento en sangre, ¿vale? El segundo, y estos dos son muy importantes, están relacionados, es que durante el ayuno bajan los niveles de insulina en sangre, y también aumenta la resistencia a la insulina, lo que reduce las posibilidades de que tengas diabetes del tipo 2. Esto es muy importante, que sea del tipo 2 y no del tipo 1. Entonces, que estas dos hormonas estén así, la insulina baja y la hormona de crecimiento alta, predisponen al cuerpo para una quema de grasas. Y por eso es lo de la pérdida de peso también, y entonces pues como que facilita todo, ¿vale? También se habla de una regeneración celular. Y esto es porque nuestro cuerpo durante los periodos de ayuno empieza un proceso que se denomina autofagia. Es un proceso en el cual el cuerpo se come a sí mismo, es que recicla componentes celulares que de otras formas no se reciclarían y que si no se reciclan podrían resultar perjudiciales, ¿no? Esto nos lleva a reducir las posibilidades de que tengas cáncer o Alzheimer. También afecta mucho a un buen metabolismo, a tener un buen metabolismo, y esto también reduce un montón los riesgos de padecer cáncer. Además, según estudios probados en animales, abro aquí un paréntesis para decir que no estoy de acuerdo con testar en animales o hacer estudios en animales, alarga la vida.
Es decir, esto se probó en un estudio en ratas y las ratas que ayunaban aumentaron su longevidad un 83% que las ratas que no lo hacían. Pero obviamente esto no se ha probado en humanos ni hay estudios que demuestren que esto suceda en humanos. Bueno, ¿por qué empecé yo en el ayuno intermitente? Bueno, durante una asignatura del grado teníamos que decidir un tema para hacer un documental para una asignatura y teníamos que documentarnos durante ese tema, y para el proyecto final teníamos que hacer un vídeo. Entonces mi grupo y yo decidimos elegir el ayuno intermitente, lo primero porque era un tema del que no se tenía mucho conocimiento y queríamos como documentarnos un poco y informar, ¿no?, de esto. Y lo que os comentaba, durante el proyecto final pensamos que podría ser bueno preparar un vídeo tipo de videoblogs con nuestras experiencias personales probando el ayuno intermitente, ¿no?, para ver qué era verdad y qué es un mito y eso. Y así empecé esto creyendo que esto iba a ser algo de una semana, 2 semanas y que luego volvería a mi rutina de alimentación habiendo probado esto. Pero la verdad es que, como ya os he explicado, algunos de los beneficios son inmediatos o casi inmediatos y me empecé a sentir mejor. Esto me lleva al siguiente punto, que es qué he notado durante este tiempo. Lo primero que notas es la pérdida de peso. O sea, yo los primeros días me deshinché, de repente bajé 1 kilo, 1,5 kilos en 2 días o cosas así, que tampoco es una pérdida de peso, no sé, para mí no fue muy... Sino que es eso, es que te deshinchas de repente, ¿no? Otra cosa que noté también los primeros días fue una mayor concentración, porque mi tipo de ayuno es 16-8, como os he comentado antes. Entonces lo que hago es desde la última hora que ceno, más o menos, que suelen ser las 10:15 o 10:30, algo así, pues dejo pasar 16 horas y llega hasta las 2, 2:15, 2:30, depende de la última hora que he cenado, ¿no? Entonces, pues la comida que me salto es el desayuno, y yo trabajo por las mañanas también y la verdad es que sí que he notado cómo estaba muchísimo más concentrada en el trabajo y no estaba pensando todo el rato en ay, voy a ir, me voy a comprar esto para desayunar, o voy a ir luego a la cafetería a tomarme un café de no sé qué, o lo que sea. O sea, en realidad sí que es una mayor concentración y eso es un beneficio que noté inmediato también, la verdad. Por supuesto, claro, al no consumir calorías bebes mucho más agua que antes, porque lo que hace es que, que te llenes de alguna manera, y además debes mantener tu cuerpo hidratado. Otra de las cosas que noté también casi desde el principio es que mi apetito disminuyó, en el sentido de que si antes necesitaba X cantidad de comida para llenarme o sentirme satisfecha, ahora necesito mucho menos, o menos, por lo menos. Es como que se te cierra un poco la boca del estómago, digamos, o por lo menos lo que me ha pasado a mí. Porque esto sí que es verdad que no lo he leído, y claro, esto también, pues, también conlleva, por supuesto, una pérdida de peso, que es lo que yo he tenido durante estos meses. No ha sido una pérdida de peso, digamos, importante en el sentido de que se deba considerar perjudicial, para nada. Ha sido una pérdida de peso, pues bueno, pues de, digamos, kilos que me sobraban o algo así, pero, o sea, yo estoy contenta. Y obviamente, como ya os he comentado, no empecé esto por la pérdida de peso, pero sí que es verdad que desde que empecé el ayuno, pues me siento más saludable, y el beneficio que yo más he notado y con el que estoy más agradecida al ayuno intermitente es quitarte esa relación tóxica con la comida de necesito comer y necesito comer ahora. Eso, con el ayuno intermitente tú marcas cuándo hay que comer, cuándo no, y comes cuando realmente necesitas comer y no cuando tu cuerpo te lo pide o cuando tienes como antojos o gula, ¿no? Es más quitarte eso. Y bueno, por mi parte nada más que añadir. Si tenéis alguna duda o me queréis hacer algún tipo de comentario, pues lo podéis hacer aquí abajo. También, si este vídeo os ha inspirado para probar el ayuno intermitente y
y me queréis contar un poco vuestra experiencia, pues también lo podéis hacer aquí abajo. Por favor, suscribiros y puedo subir más vídeos. Puedo hacer un vídeo de cómo introducirse un poco en el ayuno intermitente, o mi experiencia con el vegetarianismo, cómo juntar el vegetarianismo con el ayuno intermitente, y cualquier otra idea de vídeo que queréis que haga, pues me lo podéis dejar aquí abajo. Y pues nada, besuquines.